Ok, bueno. Pues antes de empezar voy a decir algo importante respecto a las clases. Em, estuve escuchando muchas cosas de los compañeros que no pueden entrar a las clases. Entonces, por ahí me piden de favor que no se escuche mucho ruido de fondo mientras estamos en la clase, así que pediré que por la mayor parte del tiempo estemos con el micrófono apagado, nada más permitiendo que se escuche lo que estoy hablando yo y así los chicos que tengan que ver la grabación no tengan que estar eh, que preocuparse, no tengan que estar preocupándose por el ruido. Así entonces lo vamos a mantener. Cuando pida un reactivo, puede prender su micrófono con toda la tranquilidad y pues va a ser nuestra manera de poder trabajar más amenamente con todos los chicos que en este caso van a ver las grabaciones. Entonces voy a volver a poner el problema que estábamos proyectando para darle lectura y empezar de una vez. Ok. ¿Me puedes ayudar a darle lectura, por favor? Sí, en una columna empacada con flujos a contracorriente se recupera el 97% del metanol presente en 1305 kmol por hora de solución acuosa alimentada por el domo de la columna a una velocidad de 0.45 metros por minuto, con una concentración del 7% mol de metanol mediante una mezcla de aire seco metanol, con una concentración de metanol de 100 partes por millón en peso. La columna se encuentra empacada con anillos Reschin de cerámica y de un cuarto de pulgada a 35 grados centígrados y 0.98 atmósferas. El gusto de operación del agente separante que se emplea se encuentra con el 75% en exceso respecto al mínimo requerido. Para estas condiciones de operación se tiene un coeficiente de transferencia individual volumétrico promedio referido a la fase líquida de 103.53 kilomol de A hora metro cúbico de atmósfera y representa el 59.5% de la resistencia total a la transferencia de masa. Para este sistema se aplica la ley de Raoul y Dalton bajo la siguiente ecuación de equilibrio en fracción mol, que es Y del equilibrio igual a 0.538 XA. Los pesos moleculares son 18 kilogramos por kilomol, para el agua 32.5 kilogramos por kilomol, para el metanol y 29 kilogramos kilomol para el aire. La gravedad específica de la solución se considera constante en el intervalo de concentraciones de este sistema siendo de 0.938. Ok, vale. Bueno, ahorita regresamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Mientras, este es el texto que tenemos. Ya hemos estado resolviendo muchos problemas de absorción y desorción. No, sí, puros de absorción. Entonces, este es un problema de agotamiento o desorción también. Vamos a tener también nuestras consideraciones a la hora de responderlo. Este es un problema del doctor Elim. Nada más para verificarlo, está aquí abajito. Es de él. Vamos a darle respuesta. Ok. Pues vamos a nuestro diagrama para empezar a llenar los datos. Ok. Tenemos entonces que recuperar el 97% y como estamos viendo un problema de desorción,
Nos dice que es del metanol presente en tanto de solución acuosa alimentada por el DOM. Ok. El 97% lo vamos a recuperar en la corriente de salida del gas. Aquí vamos a tener a TA, que es igual a 0.97 de LA2. Ok. Luego nos dice, presente en 1305 kilomol por hora de solución acuosa alimentada por el domo. Como es solución acuosa, está referida a toda la corriente. L2 es de 1305 kilomol por hora. Luego nos dice, tenemos una velocidad de 0.45 metros por minuto. Como el texto va pegado con lo del líquido, vamos a tomar esta velocidad lineal de 0.45 metros por minuto para la fase líquida. Ok, en este caso yo le estoy poniendo que es del domo. ¿Por qué? Pues porque en el domo nosotros vamos a tener nuestra corriente más grande. Al tener ahí la corriente más grande es donde debemos enfocar nuestros cálculos y es donde tendríamos que calcular el diámetro. Más aparte del cálculo de eso, necesitamos ahí las velocidades másicas, las velocidades lineales, que son las más importantes, y sobre todo si es que se llegara a utilizar Ecker, es donde se tendrían que hacer los cálculos para poder sacar el valor de S. Solamente si hubiera la posibilidad de calcular con Ecker. Hola Fer, por cuestiones ya sabes de que me estuvieron mandando mensajes los compañeritos. Sí voy a pedir que estemos con el micrófono apagado, porfa. Nada más lo encendemos cuando tengamos que dar resultados. ¿Vale? Vale, gracias. Ujú. Ok. Entonces, en esta parte nosotros decimos, con una concentración del 7% mol de metanol. Ok, todo me lo está dando muy fácil y es porque nos van a llegar a trabar con algo ahorita. En este caso tenemos a X2 de 7% mol, que eso lo vamos a representar como 0.07 kilomol de A por kilomol de L2. Listo. Nosotros vamos a estar trabajando aire seco metanol con una concentración de 100 partes por millón en peso. Ok, y esto va a estar en la parte de la entrada. Es muy raro que nos den cosas así, pero también es con tal de empezar a visualizar problemas no tan iguales a los demás. Entonces, 100 partes por millón, 100 lo tenemos que dividir entre 10 a la 6 y eso nos va a quedar como 1 por 10 a la menos 4, si no estoy mal. ¿Me confirman? Son 100 partes por millón, hay que pasarlo a fracción. Según yo, sí es 1 por 10 a la menos 4. Confirmo. Ok, gracias. Y son kilomol de A, no, kilogramos de A por kilogramos de G1. Ok.
Dice que la columna se encuentra empacada con anillos rashing de cerámica de 1/4 de pulgada. A nosotros no nos interesa ahorita eso, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar con esos datos. ¿Son relevantes? Sí, sí lo son, pero para nosotros ahorita no lo son. Bien, la presión es así, es importante, es de 0.98 atmósferas. Y tenemos nuestra temperatura de 35 grados centígrados. Ok, dice, me imagino que tendría que ser el gasto de operación del agente separante que se emplea, se encuentra con el 75% de exceso respecto al mínimo requerido. Como nosotros vamos a llevar a cabo una desorción, entonces el flujo mínimo tendrá que ser referido a la fase gas. Nos dice que GS es igual a 1.75 de GS mínimo. Luego, para estas condiciones de operación se tiene un coeficiente de transferencia coeficiente de transferencia de masa individual, volumétrico promedio, referido a la fase líquida. Ok. Mm, Caray. Aquí está algo erróneo. Ya encontramos un problema con este problema. Porque dice, para estas condiciones de operación se tiene un coeficiente de transferencia individual, volumétrico promedio, referido a la fase líquida, pero el gradiente está en atmósferas. Ok. Entonces eso es imposible. El coeficiente de un líquido no puede estar referido a un gradiente de atmósferas. No, el coeficiente no. Entonces, lo que nos queda decir es que ese coeficiente es de la fase gas, es el Kg volumétrico promedio. Pero en este caso es individual porque ya nos estaban diciendo que sí lo es. Y vale 107.53. Ok. Y aquí vamos a tener hora metro cúbico por un delta de atmósferas individual. Y aquí tenemos kilomol. Para que vean que no los estoy engañando, es lo que dice aquí, miren, dice referido a la fase líquida, pero pues aquí tenemos el gradiente de atmósferas. Eso es imposible, eso no se puede. Ah, bien, entonces siempre, bueno, por ejemplo, en el caso de que en el ETS nos llegaran a decir eso, ¿nosotros lo pasamos al gas o directo nos vamos con el profe Lima a decirle, oiga, no, es que esto no puede ser? Ok, mira. Ok, apaga tantito tu micrófono, por favor. Aquí pasa que muy probablemente, se lo digo de antemano, muy probablemente los maestros tomen un texto de referencia y con ese texto digan, ok, yo le cambio por aquí, le meto por acá y miren, ya quedó. Y yo les digo a ustedes, hay miles de probabilidades y una de ellas es poder equivocarnos a la hora de poder cambiarle las unidades a los coeficientes. Todos somos humanos, nos podemos equivocar. Así que entonces, cuando ustedes vayan a hacer su examen de ETS y vean un dato que está medio raro, por muy que esté bien, se los digo de antemano, por mucho que esté bien, si ustedes tienen duda, vayan y pregunten. Si ya lo trataron de resolver y ven que está raro, vayan y pregunten. Por ejemplo, que les digan, tenemos una torre deshumidificadora y tenemos un acercamiento. A ver, ¿cómo? O sea, es una torre de deshumidificación y tenemos un acercamiento. Está raro. Entonces ustedes van, se acercan con el maestro o con el. Ya ven que en los ETS no.
No hay maestros precisamente de la academia que los estén revisando, o sea, es un maestro X el que está cuidando. Ustedes nada más lleguen y díganle, es que está raro, ese maestro se va a encargar de traer al jefe de academia y él es el que va a revisar el texto y les va a decir qué procede. Como en este caso, el texto dice volumétrico promedio y es individual, pero dice que es referido a la fase líquida y las unidades no corresponden. Entonces, ahí sí podemos pedir que nos aclaren el texto, porque muy probablemente, y se los digo de antemano, muy probablemente muchos de los problemas que han tratado de resolver tienen cuestiones así, y los maestros, pues quitados de la pena, como ustedes no preguntan, como ustedes no dicen nada, pues siguen dándoles el beneficio de resolverlo. Pero ¿qué tal si está mal? ¿Qué tal si lo llevan a revisión y les dicen, ok, ¿saben qué? Después de media hora de revisión, sí, está erróneo, el examen se cancela o se les van a recuperar esos 30 minutos que se les quitaron, simplemente por preguntar. Ustedes no tengan la desconfianza de preguntar. Ok, nosotros ya pusimos este como un coeficiente individual, pero referido a la fase gas. Nos dice la resistencia, esa sí la vamos a tomar como la resistencia del líquido. No importa tanto porque no tenemos los resultados, así que esa sí la vamos a tomar como la de la fase líquida, que es la que representa el 59.5%. Así que entonces la resistencia del líquido va a ser igual a 0.595 respecto a la resistencia total. Ok. ¿Qué más nos dice el problema? El problema también nos dice que para este sistema se aplica la ley de Raoult y Dalton bajo las siguientes ecuaciones del equilibrio. Ok. Recuerden que la ley de Dalton, ya la expliqué, es la presión total de mi sistema multiplicando por una fracción mol del gas, y para eso lo vamos a referir nosotros ya despejado como la YA del equilibrio, que va a ser igual. Y del otro lado, pues la ley de Raoult es la que me dice que tengo una presión de vapor de un componente puro multiplicando por su fracción mol del líquido. Y eso también, nada más lo voy a representar con la XA, porque la presión de vapor va a estar dividiendo con la presión de operación, y eso me va a dar 0.538 de XA. Ok, me dice los pesos moleculares, shalala, shalala, y también nos da la gravedad específica, que es de 0.938. Nosotros esa la vamos a escribir aquí como nuestra densidad. Kilogramos por metro cúbico. Perfecto. ¿Hasta acá alguna duda con los datos? No, Ok. Bueno, pues vamos a poner nuestra línea de referencia y vamos a empezar a trabajar. Bueno, mientras estoy haciendo esto, porque no me tardo mucho, pero bueno. Quiero decirles que si ustedes conocen alguna persona que pueda servirle este curso, adelante. Aquí estamos todavía abiertos a seguir aceptando gente. No hay ningún problema. La única, pues vamos a verlo así, desventaja es que los videos ya están grabados y pues muy probablemente las dudas que tengan y les surjan será un poco más difícil poder plantearlas en el momento, y pues ustedes saben, por lo regular yo ando un tanto ocupado, entonces sí me llego a tardar en contestar las dudas que tienen en el grupo,
o de manera personal, pero aquí, pues este tiempo es de ustedes, así que me pueden preguntar lo que quieran. Y también, vuelvo a repetir, la invitación para todos los demás está completamente abierta. Ok, esta de aquí, que yo la tengo en fracción peso, a mí no me sirve, la voy a ir a calcular como mi relación mol. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer de una manera directa. Entonces aquí vamos a tener 1 menos 1 por 10 a la menos 4, y aquí va a ser 1 por 10 a la menos 4. Hasta acá lo que yo tendría sería la relación peso, pero bastará con solamente aplicar este concepto, que es el peso molecular del inerte líquido, que para nosotros nos dice que es una corriente de solución acuosa, así que nuestro valor de componente inerte es 18, por ser el agua. Y lo dividimos entre el peso molecular de nuestro componente A, que para nosotros es el metanol y vale 32.5. Ahí está. ¿Y esto cuánto nos va a dar? $5.5390 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Y hay que ponerle las unidades. Las unidades resultantes de esto son kilomol de A por kilomol de GS. Nosotros ya también tenemos la concentración en fracción mol a la entrada del líquido y nosotros teníamos de 0.07. Vamos a pasarla también a relación mol y decimos que X a 2 va a ser igual a 1 menos 0.07 dividiendo a 0.07, porque esta era del 7% mol. ¿Y esto cuánto es? Um, 0.0753. Ok. Y estos ya quedan como kilomol de A por kilomol de LS. Perfecto. Aquí ya lo voy a aplicar súper rápido, pero pues si hubiera alguna duda, ayer tuvimos la oportunidad de explicarlo con Aida, de dónde sale la ecuación. Entonces, si el 97% se va a recuperar en el gas, entonces el otro 3% tendrá que estar todavía en la corriente líquida. Para eso entonces establecemos que X a 1 va a ser igual a 0.03 multiplicando por 0.0753. ¿Y esto cuánto nos va a dar?
2.259 por 10 a la menos 3. Ok, y vamos a ponerle las unidades a este también, que van a ser kilomol de A por kilomol de LS. Perfecto. Ahora ya nada más nos hace falta la concentración a la entrada de a la salida de la columna en la fase gaseosa. ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues bueno, tenemos aquí la ecuación del equilibrio, pero nos damos cuenta que el valor de la pendiente es de 0.538. Aquí nosotros tenemos un problema de desorción y podemos establecer que para pendientes menores o iguales, a ver, ¿qué pasó? Déjenme ver. ¿Alguien mandó algo en el chat? No te preocupes, Aida, no pasa nada. Todos pasamos por eso, yo también estuve un tanto enfermo las clases pasadas y te entiendo. Entonces, como nosotros tenemos esta pendiente menor o igual a 0.8, nosotros decimos que no se debe graficar. Eso es para desorción. Entonces, para desorción o agotamiento, como ustedes ya lo conocen también, para pendientes menores o iguales a 0.8, no se grafica. Ok, en un examen ETS debemos de escribir todas estas pequeñas notitas a la manera de rascar puntos por donde quieran. Esas cosas suman puntos. Si ustedes se fueran a hacer un recurso y tuvieran que hacer un examen ordinario de su primer departamental, pues lo único que serviría para que ustedes eh, pusieran un resumen de lo que estoy explicándoles, pues es nada más interpretar que la X a 1, perdón, aquí, que la Y a 2, el equilibrio, va a ser igual a la Y a 2 máximo. Esa es la manera más simple de poder resumir la idea. Es lo que vamos a decir. Ustedes deben describir que al no haber tangencia, se puede llegar a concluir que la concentración del equilibrio es igual a la concentración máxima. Ok. Entonces, para sacar eso necesitamos el valor de x a 2 en fracción, como si lo tenemos 0.07, y lo debemos multiplicar por la pendiente. Entonces, primero vamos a sacar a la y a 2 del equilibrio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, va a ser 0.538 multiplicando por 0.07, que es x a 2 en fracción mol. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? $0.03766. ¿766? Así Ok. mero. Le vamos a poner las unidades a este, que son kilomol de A por kilomol de G2. Ok, vamos a seguir. Entonces, este no me sirve para nada. En el balance yo necesito entrar con relaciones mol, así que voy a ir a calcular la relación mol. Pero ya de una vez le voy a cambiar el nombre a Y2 máxima. Entonces vamos a calcularla. Y esto nos va a quedar como
Esto dividiendo a 0.03766. Y aquí vamos a sacar a la y2 máxima. ¿Cuánto nos da? $0.03913. Y aquí vamos a tener entonces ya las unidades de una relación mol. Kilomol de A por kilomol de GS. Listo. Ahora, para poder realizar nuestro balance, necesitamos establecer las ecuaciones. Entonces decimos GS multiplicando por YA2 menos YA1 va a ser igual a la GS mínima por nuestra YA2 máxima menos nuestra YA1. En este caso, YA1 no vale 0, si tiene un valor pequeño, pero sí lo tiene. ¿Por qué pasa esto? Bueno, miren, vamos a explicarlo de una manera muy simple y es, muchas de las veces, nuestros componentes que nos van a servir como el acarreador o el que lleve a cabo el arrastre de nuestro componente A, no requiere de otra cosa más que una manera de memoria. ¿Cómo es eso? Bueno, yo en este caso estoy trabajando aire. Entonces a ese aire, en vez de decirle, llévate el agua, como si fuera una torre de enfriamiento de agua, en vez de decirle, llévate el agua, le digo, llévate el metanol. ¿Y cómo le digo eso? Bueno, pues yo le pongo un poco de memoria al aire, dándole unas cuantas trazas de nuestro componente A, que en este caso es el propio metanol, y así el aire tiene esa memoria de haber tenido el componente metanol y lo que va a hacer es absorber más. Esto sigue la ley de Dirac, que nos dice que las moléculas tienen una memoria, tienen una manera de interacción entre ellas, ¿sí? Aquí nos podemos poner a platicar respecto a todas esas cosas, pero no será necesario. Nada más ustedes tengan presente eso. Muchas de las veces cuando la concentración es 0 es porque nuestro componente acarreador no lo requiere. Ya es vamos a decirlo así, es un sistema que trabaja muy bien sin necesidad de tener trazas de nuestro componente A. Por ejemplo, el agua, como es el disolvente universal, muchas veces en casos de absorción se requiere que se trabaje así. Pero hay otras veces en las cuales necesita el agua tener un pH un poco más ácido, por lo cual se entra con agua acidificada, ya sea con ácido clorhídrico, con ácido sulfúrico o con ácido sulfurhídrico. Ese tipo de cosas, yo sé que a muchos de sus maestros no les interesa explicárselo porque ustedes no requieren de ese conocimiento, pero es nada más fundamento teórico para que ustedes lo tengan y sepan el por qué es que a veces eso vale 0 y a veces sí tiene un valor, pero muy pequeño. Ok, ahora nos vamos con nuestra primera suposición, la cual nos dice que GS es igual a 1.75 de GS mínimo. Y esta la vamos a venir a cambiar aquí en la ecuación original. Entonces tenemos 1.75 de GS mínima multiplicando por YA2 menos YA1, que esto va a ser igual a la GS mínima por la YA2 máxima menos la YA1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplificar la GS mínima de la izquierda con GS mínima de la derecha, quedando nada más esta expresión. Ahora lo que sigue es pasar a este 1.75 que está aquí multiplicando del otro lado
Y como a mí me interesa Y2, lo que voy a hacer es tomar a esta Y1 que está aquí restando y pasarla del otro lado, sumando. Quedándome la ecuación entonces, como Y2 va a ser igual a nuestra Y2 máxima menos Y1 dividiendo entre 1.75 y esto todavía sumándole Y1. Ok, aquí vamos a calcular entonces a la Y2 máxima. Perdón, a la Y2 con Y2 máxima. Ok, entonces aquí Y2 máxima nos dio de 0.03913 menos Y1. ¿Cuánto nos había dado Y1? 5.539 por 10 a la menos 5. Ok, gracias. Y esto lo dividimos entre 1.75 y todavía le sumamos 5.539 por 10 a la menos 5. ¿Y este cuánto da? $0.02238. Ok, y hay que ponerle las unidades entonces. Y estas son kilomol TA por kilomol de GS. Ok. Para nosotros entonces ya tenemos todos los datos. Tenemos las entradas y salidas. Todo bien. Ok. Entonces, chéquense lo que vamos a hacer. En este caso, el texto dice que entreguemos, porque eso es lo que dice, la altura de relleno mojado en metros empleando las ecuaciones simplificadas en unidades de relación mol de la fase líquida. Aquí miren, se los voy a dejar bien clarísimo. El texto nos deja bien claro que lo quiere en la fase líquida. Punto, se acabó. Y estamos viendo un problema de desorción. Así que entonces sí, los cálculos se deben enfocar en la fase líquida. Así de simple. No porque yo tenga la facilidad, porque miren, aquí ustedes tienen un coeficiente que va a ser muy fácil calcularlo para Y. Y ya, va a estar para Y y todo tranquilo. No porque tenga ese coeficiente, quiera decir que yo me voy a ahorrar el trabajo y voy a ir a hacer las cosas como a mí se me pegue la gana. No. Si tenemos ese coeficiente en fracción mol del gas, no puedo hacerle nada, no puedo darle tratamiento para calcular la AUTG por el simple hecho de que estamos viendo un problema de desorción y para ello requiere que nosotros saquemos valores con coeficientes en la fase líquida. Eso es muy importante. El texto lo deja claro porque lo pregunta, ¿sí? Y es precisamente por eso. Porque si estamos viendo desorción, entonces todo se debe hacer respecto a la fase líquida. Ok. Y me dice que lo saque en relación. Bueno, en este caso muy probablemente el tiempo no me alcance, así que lo tendré que hacer con soluciones diluidas, pero ustedes no se vayan fijando, nada más chequen todo lo que vamos a ir haciendo. Entonces, en este caso, nosotros tenemos 107.53 como un coeficiente individual y también tenemos la resistencia, pero es la del líquido, así que podemos sacar la del gas. Eso es lo primero que vamos a hacer después de hacer todo esto que está aquí.
vamos nosotros a hacer primero el análisis. Como vamos a aplicar soluciones diluidas, necesitamos a L2. Hasta ahí todo bien. Tenemos una velocidad lineal, pero esa está referida a la fase líquida. Entonces, tenemos a L2 en moles, nada más hay que pasarlo a masa y ya podemos después con la densidad calcular el flujo volumétrico. Para la corriente líquida todo está bien. Para la fase gaseosa no tengo nada, no hace falta porque todos nuestros cálculos deben estar enfocados en la fase líquida. Bien, vamos a continuar entonces. Ahorita hacemos todo lo demás que nos haga falta. Vamos a decir, el coeficiente es individual, así que vamos a calcular la resistencia del gas, que esta va a ser igual a 1 menos punto 50 y... ¿Dónde está? 59,5 por la resistencia total. ¿Y esto cuánto va a dar? $0.405 por la resistencia total. Ujú. Ahí está. Tenemos ya la resistencia del gas. Ok, y ahora sí, esta es, por si nos llegas a escuchar, Oliver, esta sí es la ecuación de las resistencias, la cual nos dice que la resistencia del gas respecto a la resistencia total va a ser igual aquí vamos a tener un cociente. ¿Este cociente de dónde salió? Salió de la ley del sándwich, en el cual me dice que es un coeficiente global volumétrico promedio y lo vamos a dividir entre el coeficiente individual volumétrico promedio. Aquí yo puedo meter el coeficiente que se me pegue la gana siempre y cuando sea de la fase gaseosa. Pero aquí viene una parte muy importante y es que las unidades del gradiente deben ser las mismas para ambos coeficientes, tanto individual como global, deben tener las mismas unidades de gradiente, si no, no se puede. Así de simple. Puedes meter aquí los de relación masa, los de relación mol, puedes meterlos de fracción mol, puedes ponerlos de concentración, en este caso los de presión, siempre y cuando el global y el individual tengan el mismo gradiente, puedes ponerlos. Siempre va a cumplir esta ecuación de las resistencias, siempre, pero debes de poner las cosas teniendo en cuenta los gradientes, que sean los mismos. Ok, y esto va a ser igual a 0.405. Entonces, nosotros tenemos el coeficiente individual, nos hace falta el global, lo que vamos a hacer es simplemente un despeje para poder sacar el coeficiente global. Y nosotros tenemos 107.53 multiplicándolo por 0.405. ¿Cuánto nos da este? $43.5496. Ok, y hay que ponerle las unidades a este. Hora metro cúbico por un delta de atmósfera global. Y arriba va kilomol. Listo. Ok, este no me sirve para nada, así que vamos a calcular el que sí me interesa.
Para ello, entonces, nosotros vamos a calcularlo así, que va a ser el KY, pero no se llama así, se llama coeficiente global volumétrico promedio en unidades de gradiente de fracción mol. Y este va a ser igual al que ya tenemos, que es nuestro coeficiente en unidades de gradiente de presión, multiplicando por la presión total de mi sistema. Entonces aquí va a ser 43.5496 multiplicando por nuestra presión del sistema, que es de 0.98 atmósferas. ¿Y esto cuánto va a dar? $42.6786. .6786, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Sí lo escribí bien? 6786. Ah, ok. Ahí está. Es hora metro cúbico por un delta de fracción mol del gas. Y este es global. Y aquí tenemos kilomol. Ok. Bien, como decía, no porque tengamos este coeficiente global en unidades de gradiente de fracción mol del gas, significa que vamos a ir a hacer el cálculo de la AUTG con este. No, como estamos viendo un problema de desorción, requiere que nosotros lo hagamos con la fase líquida. Así que lo que necesitamos hacer es calcular el coeficiente en la fase líquida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante la utilización de la ecuación del equilibrio. Entonces nosotros vamos a tener esto. Y esto estará dividiendo a nuestra pendiente de 0.538. Ok, ahí tenemos nuestra ecuación del equilibrio. Esto de acá está representando a Y. Esto de acá es la pendiente. Y aunque no se vea, aquí hay un 1 imaginario multiplicando. Entonces todo esto es X. Aquí entonces es M por X. Ahí está la ecuación del equilibrio. Sí, nada más está referida a los coeficientes, nada más. Esta ecuación del equilibrio ustedes deben de escribirla primero con esta forma. Y a partir de acá, ustedes pueden hacer los despejes que se les pegue la gana. Así de simple. Van a hacer los despejes que a ustedes se les pegue la gana. ¿Esto por qué? Porque si ustedes no escriben de dónde salió esto, su despeje y de dónde salió el valor que me van a entregar, prácticamente les van a decir que copiaron. Pero si ustedes ponen esto como base, van a entender sus maestros que ustedes se estaban refiriendo a la ecuación del equilibrio, la escribieron utilizando los coeficientes y entonces supieron qué hacer y supieron cómo moverse. Lo primero que vamos a hacer es aplicarle la inversa. Este va a pasar para arriba, este va a pasar para arriba y esto va a pasar para abajo. Y una vez que pase eso, pues ya nada más vamos a hacer un despeje, el cual me deja claro que para calcular el coeficiente que yo requiero, que es el de la fase líquida, va a ser igual a
el coeficiente que tengo multiplicando por la pendiente. 0.538. Y entonces aquí vamos a tener nuestro 42.6786 multiplicando por nuestra pendiente de 0.538. ¿Y aquí cuánto vamos a obtener? $22.9611. Está muy, muy chiquito este coeficiente, pero bueno. Y es hora metro cúbico por un delta de fracción mol de líquido. Y esto es global. Arriba van kilomol. Este es parte de uno de los reactivos, así que lo voy a subrayar porque es respuesta. Pero ya entregué esto. Ok. ¿Dudas con la ecuación del equilibrio? Creo que no. Bueno, pues así ya sacamos ese. Como digo, necesitamos agilizarnos, así que vamos a tener que hacerlo con soluciones diluidas. Aunque estrictamente ahí lo están pidiendo en relación mol. Ustedes no se pierden, ustedes calculan las velocidades de transferencia, hacen lo mismo que hice yo ayer, el procedimiento, para poder calcular el coeficiente en relación mol. Como les digo, esta manera de atorarlos, la verdad yo siento que es un poco gandalla, porque si ya tienen todos los datos en esta manera, les pueden preguntar otras cosas. ¿Para qué torturarlos haciendo esto? Pero bueno. Ahora, ¿en dónde nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar ahora para el cálculo de del diámetro. Nos vamos a enfocar en eso para calcular el diámetro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con esta velocidad que tenemos aquí. Para ello tenemos este flujo de L2 que ya está en flujo molar, pero recuerden que para nosotros trabajamos estas velocidades con flujos volumétricos. Así que primero hay que calcular este en kilogramos y después ya vamos y calculamos el flujo volumétrico. Para ello, entonces, necesitaremos calcular el peso molecular promedio de esa mezcla, que es a la entrada. Para ello, necesitamos la fracción mol del líquido, y sí la tenemos porque es dato. Ya me lo estaban dando a la hora de empezar mi problema. Es de 0.07. Así que entonces vamos a calcular el peso molecular de la corriente del líquido y multiplicarlo por esta corriente molar. Ok. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. L2 testada va a ser igual a nuestro flujo de 1305 y estos son kilomol por hora. Van a estar multiplicando por el peso molecular de nuestro componente A, que es de 32.5. Multiplicando por nuestra fracción mol de 0.07. Más nuestro otro componente, que en este caso es el inerte líquido y es agua. Entonces es 18.
multiplicando por su fracción, que va a ser 1 menos 0.07. ¿Y este cuánto nos va a dar? $24,814.575 kilogramos por hora. ¿Lo escribí bien? 35. Sí, Javi. Ok. Y este es, como bien decías, kilogramos por hora. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es nada más tomar este flujo y dividirlo entre la densidad para poder tenerlo en el flujo volumétrico. Entonces, nosotros tenemos a L2 y lo vamos a pasar a LB2. Y esto va a ser igual a nuestro 24.814.575. Y aquí tenemos kilogramos por hora, dividiéndolo entre nuestra densidad de 938 kilogramos por metro cúbico. ¿Y este cuánto nos va a dar? 26.4548 metros cúbicos por hora. Ok. Son metros cúbicos por hora. Perfecto. Ahora, nosotros tenemos la velocidad, que es de 0.45 metros por minuto. Hay que pasar esa velocidad a metros por hora. Por lo regular siempre va a ser así. La velocidad es la que se va a pasar a las unidades correspondientes a las unidades de tiempo que trabajemos aquí. Entonces, la velocidad del líquido en 2 es igual a 0.45 metros por minuto. Y hay que hacerle la conversión. Ok, y entonces nosotros vamos a decir que 60 minutos hay en una hora. ¿Y este cuánto va a dar? $27 cerrados. 27 metros por hora cerrados. Ok. Listo. Y ahora sí, vamos a calcular a S. S va a ser igual a un despeje. En este caso, nuestra LB2, que vale 26.4548, y estos son metros cúbicos por hora. Y lo dividimos entre 27 metros por hora. Vamos a hacer el análisis dimensional. Metros cúbicos con metros se puede simplificar a metros cuadrados, horas con horas se van. Y entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? 0.9798 metros cuadrados.
metros cuadrados. Ok, perfecto. Ya tenemos ahí el valor del área. Nos piden el valor del diámetro, así que vamos a entregarlo. Pero esa área no se las vayan a olvidar porque se requiere para los cálculos siguientes. Entonces, para calcular el diámetro, nosotros vamos a sacarle 4 veces esta área. 0.9798. Esto lo dividimos entre el valor de pi y le sacamos raíz cuadrada a todo esto. ¿Cuánto nos va a dar? 1.1169 metros. Ok. Y lo subrayamos porque es respuesta. Lo estaban pidiendo. Ahí está. Listo. Ya entregamos el diámetro. Hasta ahorita llevamos 2 de los 4 reactivos. El último es de altura y el 1 es el del volumen. Ya vemos si el tiempo nos alcanza para poder calcularlo. Ok. Hasta acá ya llevamos lo básico para poder hacer el cálculo de la altura. Nada más nos hacen falta las concentraciones, que en este caso, muy en este caso, eh, tenemos entradas y salidas de ambas fases, así que necesitaremos calcular las del equilibrio, todas. Ok, pues vamos a ello. Y a 1 yo no lo tengo en fracción, hay que pasarla. ¿Para qué la requiero en fracción? Pues para poder calcular la del equilibrio. Y a 2 también, yo no la tengo en fracción, hay que pasarla porque me va a servir para calcular a la x a 2 del equilibrio. Entonces y a 1 va a ser igual. Un poquito más larga porque creo que esta era de 5 punto, ¿cuánto era? Perdón. 5.539 por 10 a la menos 5. Ok. Ok. Y esta pues nos tiene que dar muy parecida, ¿no? Cinco punto 5387 por 10 a la menos 5. Ok. Y le vamos a poner sus unidades que son kilomol de A por kilomol de G1. Perfecto. Y ahora vamos a hacer lo mismo con y a 2.
¿Cuánto nos había salido de Y a 2 en relación? Según yo es 0.0238. Pero aquí no ya habíamos sacado la Y a 2 del equilibrio en fracción. Ah, no, sí, la X a 2 del equilibrio ya está, ¿no? Está Y a 2 del equilibrio, pero no me acuerdo si también está X a 2. Ah, no, X a 2 del equilibrio. No, sí, no dije nada, perdóname. La necesitamos para sacar X a 2 del equilibrio. Sí, no dije nada. Entonces, ¿cuánto valía en sí? Ah, sí, claro. 0.02238. Ok, dividiendo a 0.02238. ¿Cuánto nos da este? 0.02189. Kilomol de A por kilomol de G2. Vale. Listo. Vamos a ver, no es que no confíe en ti, pero es que me está causando un poquito de ruido el valor. Sí, mira, 0.02238. Ok, todo bien. Ok, ya tenemos estos dos, ya podemos calcular los del equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular entonces aquí X a 1 del equilibrio. Como la ecuación está para dar valores de Y, pues lo único que hacemos es un despeje para poder obtener valores de X. Entonces requerirá que yo tome a mi Y a 1 y la divide entre la pendiente, que es de 0.538. Entonces, aquí, ¿cuánto nos da la X a 1 del equilibrio? $1.0295 por 10 a la menos 4. Ok. Kilomol de A por kilomol de L1. Ujú. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para X a 2 del equilibrio. Entonces también, en este caso, Y a 2 lo vamos a dividir entre nuestra pendiente. ¿Y esto cuánto nos va a dar?
0.04069. Ok. Kilomol A por kilomol de L2. Listo. X a 2 yo ya la tengo en fracción. Nada más me falta entonces a X a 1. Es la única que me hace falta. Vamos a pasar entonces a X a 1 a fracción. ¿Cuánto nos daba en relación X a 1? 2.259 por 10 a la menos 3. Ok, ¿y este cuánto va a dar? Dos punto 2539 por 10 a la menos 3. Kilomol de A por kilomol de L1. Ok, vamos a revisar ese también porque se ve muy sospechoso. ¿Está? Sí, 2.259 por 10 a la menos 3. Ok. Bueno, pues ya tenemos todo entonces, que son todos estos datos que están aquí. Estos tres más aparte X a 2, que ya lo conocí en fracción mol. Ya con todo esto, yo voy a empezar a calcular mi potencial promedio. ¿Por qué lo hago yo separado? ¿Por qué calculo primero el potencial promedio? Pues porque la mayoría de casos, no digo que todos, yo sé que muchos tienen la capacidad de hacerlo, muchos de sus compañeros se llegan a atorar en ese dato porque les sale fuera del rango de los datos o les sale error de sintaxis y cosas de ese estilo. Y es porque muy probablemente en el logaritmo hicieron cosas que no tenían que hacer. Para no atorarlos, porque la ecuación de NUTG requiere que pongan todo de una vez, para no atorarlos, lo que yo prefiero es mejor calcular el potencial promedio primero. Entonces vamos a calcularlo como XA menos XA del equilibrio. Y entonces aquí el acomodo va a ser XA2 que es de 0.07 menos XA2 del equilibrio que vale 0.04069 menos, que sea más larga la línea de aquí, y abrimos otro paréntesis y es XA2, XA1, perdón, que nosotros tenemos 2.2539 por 10 a la menos 3 menos XA1 del equilibrio que vale 1.0295 por 10 a la menos 4. Ok, necesitamos
Ahí está. Y ahora sí, todo esto dividiéndolo entre un logaritmo natural. Logaritmo natural que tiene que ser de un cociente. Eso no se les voy a olvidar. Tiene que ser a fuerzas del cociente de lo que nosotros estuvimos escribiendo. Permítanme un tantito. Más o menos lo voy a pasar, yo creo que por acá. Ahí está. Y ahorita vemos qué tanto espacio vamos a ocupar. Ok. Voy a escribir primero el de abajo porque es el más largo, que es este paréntesis de aquí, que es 2.2539 por 10 a la menos 3 menos 1.0295 y este por 10 a la menos 4. Ok. Más o menos por acá. Y necesitamos pasar a este. Vamos por acá. Y aquí arriba va lo del primer paréntesis, que es 0.07 menos 0.04069. Y esto entonces, finalmente, ¿cuánto nos va a dar? $0.01039.7. A ver, tú dime, ¿lo escribí bien? Sí. Ok. Ya tenemos entonces el potencial promedio, ya podemos ir a calcular el NUTG. NUTG va a ser igual bueno, NUTG y lo tenemos que poner referido a la fase líquida. Y va a ser igual a nuestra XA2 que nos dio de 0.07 menos XA1 que es de 2.2539 por 10 a la menos 3, dividiendo entre nuestro potencial promedio, que en este caso es de 0.01, 0.39, 0.397. Ahí está nuestro potencial promedio. Y entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? 6.5159. Ok, la NUTG no tiene unidades. Bien, vamos a calcular ahora sí a la AUTG. Para ello, nosotros tenemos a la L2 ya en moles, tenemos ya el valor de S, tenemos nuestro valor del coeficiente que vamos a trabajar, muy pequeño por cierto, pero esperemos que no influya mucho en esto. Ok, vamos a calcular entonces el AUTG. Que es del líquido y este va a ser igual. Como estamos viendo el de soluciones diluidas, entonces necesitamos más espacio aquí abajo.
La S nos salió de 0.98. ¿O punto qué? Un 0.9798. Ok, gracias. Aquí son metros cuadrados, multiplicando esto por nuestro coeficiente que nos había salido como de 20 y tantos, ¿no? El KX salió de 22.9611. Ok. Y este todavía multiplicando por 1 menos x a 1. Y x a 1 es de 2.2539 por 10 a la menos 3. Ok. Aquí entonces, ahorita le voy a poner los nombres, pero aquí va L1 y, perdón, L2. Y L2 ya me lo daban de 1305. Ok. Entonces, recemos a que esto no se dispare a algo tan gigantesco. ¿Cuánto nos da esto? Me da de 58.138. ¿Eso se puede? No, no se puede. Ay, me da muy grande. Ay, Aguanta. doctor Elim, doctor Elim. Él también anda enamorado, me imagino. Que viva el amor, pero que me pongan en los exámenes porque me confundo. ¿Cuánto dices que te dio? Me dio sin... Ay, espérame. 58.58. No sé cuánto le di. 58 puntos. 58.1382. Parecido. Ok. Todavía eso, multiplícalo por 6.50 y tantos y me das la Z. Porque esa es con la que vamos a hacer la conclusión. Me da de 378.82. Es que suena ilógico. 0.72 metros. Ok. Vamos a subrayar esta cosa tan monstruosa. Casi del tamaño de la torre latinoamericana. Y le vamos a poner, Ha de por ser lo una tanto, petrolera, ¿no? no, por mucho una torre de absorción y desorción es de 15 metros. Esto está pasado de lanza. No existen columnas de absorción y desorción tan enormes. Entonces, por lo tanto, esto Estás reprobado el profesor Elín. está erróneo. Así de simple. El dato está mal a partir de haber puesto un coeficiente que ni siquiera es de la fase líquida, como la fase líquida. Desde ahí está mal el texto. Quiero decirles que, aunque los problemas creo que tienen una fecha como del 2010, no me acuerdo qué dice ahí, él me los mandó en estos cursos que estoy dando por parte de mi servicio social. Así que él los ocupa. Yo me imagino que pasó algo por ahí, no sé, se confundió y puso mal ese dato. Cosas que yo le podría cambiar. Como yo les decía, desde que vi el 22, yo dije, ese coeficiente está mal.
Ahí les va por qué. Las concentraciones que estamos trabajando son ridículas. ¿Ok? Son ridículas. Entonces, véanlo de esta manera. Tenemos 0.07 y tenemos 2.2539 por 10 a la menos 3. Esas concentraciones tan chiquitas, lo que quieren o lo que requieren es que el coeficiente de aquí haya salido, incluso ese punto, pasarlo a ser una coma. De 22.961.1, yo hubiera creído que ese sería un buen coeficiente. O muy probablemente de 2296.11. Juguemos con esos datos. A ver, Fer, aquí en vez de 22.96, ponle 2296.11. Y me dices cuánto te da. Nada más Y la vuelvo a AUTG. calcular. Ajá, nada más Ok. AUTG. ¿Cuánto es con 2296.11? $0.5814. Ok, permíteme. Este era 80 y qué. ¿O cuánto era aquí? Que lo borré. 58 Con el punto qué. 58 era .1382. Ok, gracias. Entonces, aquí tienes punto veintitantos, ¿no? Me dijiste. ¿O cuánto? Ahí le puse 2296.11. Ajá, pero ¿cuánto te da? Ya, final, .5813. Punto 5813. Ok. Es Ajá, un se valor, recorre. es un valor muy, 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 muy bueno. ¿Sí? Y nada más siendo, como dices tú, se recorre. Es un valor real. Y así es donde nosotros nos vamos a dar cuenta. Esa es una clave. Esa es una clave y creo que nunca lo había dicho en las asesorías, porque creo que todos los problemas que he resuelto se pueden hacer. Entonces, esto tómenlo en consideración. Para concentraciones menores a un 10% mol, los coeficientes creo que lo escribí todo mal. Los coeficientes son monstruosos. O sea, tenemos concentraciones de 1 por 10 a la menos 3, tenemos concentraciones de 1 por 10 a la menos 2, tenemos concentraciones de 1 por 10 a la menos 4. Los coeficientes tienen que ser monstruosos, ¿sí? ¿Cómo monstruosos? Monstruosos en el sentido de que tienen que salir como de 9,000, de 5,000, de 7,000, porque tiene sentido. Cuando nosotros calculemos la velocidad de transferencia, que ya sabemos que es esta cosita de acá, pues vamos a tener un coeficiente, vamos a poner en este caso un global, volumétrico promedio, y lo vamos a multiplicar por su gradiente. Y a la hora de tener un gradiente tan minúsculo, lo compensamos con el coeficiente tan grande. Y estos valores de velocidades de transferencia nos van a dar alrededor del punto 1, del punto 2 y del punto 3. Ese será el rango en el que nos estaremos moviendo. Y tendría sentido. Tenemos un coeficiente tan grande y tenemos concentraciones tan pequeñas. Precisamente por eso es que yo dije, ese coeficiente está muy pequeño, porque estamos trabajando con valores de 0.07 y
de 2.2539 por 10 a la menos 3. Lo que yo me esperaba es que por lo menos el coeficiente fuera lo suficientemente grande. En este caso, como te dije, Fer, poniéndole 2296.11, esto ya da un valor real, da de 0.58 por cada unidad, pues obviamente esto va a dar de 3.78 metros, ¿sí o no? Sí, es correcto. Y eso ya es un valor real, es algo que se espera, es algo que es muy probable y que sí puede tener sentido. Pero para ello, el maestro también debió tomar en consideración que el dato que nos trae el error también involucra este concepto que les acabo de decir, ¿sí? Fíjense nada más. Tenemos esto. 107.53 kmol por hora metro cúbico por un delta de atmósfera individual. ¿Qué concentración tan ridícula tenemos aquí? 1 por 10 a la menos 4. Al menos está en relación, perdón, en fracción peso. Bueno, si lo pasamos a fracción, también es un valor muy ridículo. A fracción mol, pero miren, nada más desde aquí, desde la relación mol, ya sabemos que es un valor ridículo. Ridículo. Vean nada más cuánto vale la YA2. La YA2 vale 0.022. Esto es igual a por 10 a la menos 2. Son valores tan pequeños que ese coeficiente no me creo que valga eso. ¿Cómo lo vamos a compensar? Lo vamos a compensar poniéndole un cerito aquí, volviéndolo a lo mejor un 1070.53 y poniendo ese 1070.53, lo que vamos a hacer es que todo lo demás que vayamos arrastrando nos genere un valor más creíble. Ese coeficiente con el que empezamos está mal. No tiene las dimensiones y como les vuelvo a repetir, es nada más, yo me imagino por decir, me encontré un problema que sí se puede resolver, me encontré un problema que está muy bueno. ¿Qué es lo que se me ocurre? Pues a lo mejor juego con los datos, ya tengo otro problema y se los aplico a mis alumnos. Esa manera de pensar hace que muchos de los problemas queden inconclusos porque incluso los maestros empiezan a decir, no es que no me sale, no es que tiene que salir. No es que te salga o no te salga, es que simple y llanamente los datos están erróneos y obviamente te espantas porque pues, son cosas que no tienen sentido. Se los digo de antemano, no hay columnas así de enormes. Se los estoy diciendo por el simple hecho de ya haber platicado de esto con la profesora Hortensia. Ella completamente sabe que los diámetros no van más allá de 3 metros, de 2 metros. Los diámetros así de pequeños tienen que ser. Así que diámetros de 0.5, de 0.2 metros están correctos. Alturas, máximo, máximo 20 metros. Así. Viéndonos muy benevolentes, máximo 20 metros. 378 metros, como les vuelvo a repetir, es un edificio. Eso no tiene sentido. Una columna de absorción así de enorme no conviene. ¿El diámetro de cuánto dijiste, Javi? Perdón. Máximo. Máximo 3 metros. Muchas gracias. Ajá. Sí, si estamos viendo algo monstruoso como de 6 o de 7 metros, eso también está mal. ¿Sí? Eso también está mal. 7 metros se los creo en enfriamiento y deshumidificación de diámetro. Eso sí se los creo allá. Pero aquí no. Máximo un diámetro de 3 metros. Y ya nos estamos arriesgando que está muy grande el diámetro. Por eso es que hemos visto problemas que tienen 1.5 metros de diámetro, 1 metro de diámetro. Tenemos a veces 0.2, 0.3 metros de diámetro y están dentro del rango. Alturas, hemos visto problemas que tienen 7 metros, 8 metros, pero nada más. Por eso les digo, muy, 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 muy objetivos, 20 metros de altura es mucho. ¿Por qué? Se los voy a decir por qué. A nivel de ingenieros, ustedes los contratan ¿para qué? A ver, ustedes no están operando un proceso nada más por operarlo. ¿Para qué los contratan?
¿Qué es lo que espera una empresa de ustedes? Que le ahorre dinero. Exactamente. Es lo que quiero. Que yo con los materiales que tengo presentes haga un sistema capaz de poder producir más y gastar menos. Imagínense que yo llego bien bonito y bien campante con el dueño de la planta y decirle, fíjese que por cálculos le tengo una noticia. Vamos a necesitar una columna de 378 metros. Te va a decir, ve con el de recursos humanos y dile que te liquide. Así, pasa por tu liquidación. En primera, ustedes tienen que ir con el área administrativa a pedir las láminas de metal para poder completar esto de aquí. Es carísimo. Segundo, no sé si ustedes han visto, pero muchas pipas de agua que son de metal tienen anillos. Y ustedes, me imagino que ya saben para qué son esos anillos. ¿Lo sabes, Fer? ¿No lo sabes? Me imagino que es para darle resistencia a la estructura, pero no estoy segura. Ok, sí, en parte sí es para darle resistencia a la estructura, pero es para que pueda mantener la presión del sistema. Cuando la presión que nosotros calculamos para ese tanque no es lo suficiente, lo que hacemos es ahora mejor dividir por secciones mi tanque. Entonces, esos anillos solamente lo que están haciendo es dividir por secciones mi tanque y así lo hacen más resistente, para que cada uno de los anillos o cada sección del tanque pueda contener una presión menor a la que iba a sostener a todo el tanque. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las columnas que están en pesados tienen anillos. Esos anillos son de refuerzo, así se llaman, anillos de refuerzo. Ok. Primero necesitan hacer el análisis de cuántos anillos de refuerzo necesitan. Ok. Luego tienen que hacer el análisis de cuántos malditos anillos Rashin o anillos PAL o eh, palillos de madera o cerámica van a utilizar. Déjenme decirles, los empaques son caros. Ok, esos son de distribución, esos son huecos. Tienen una entrada y tienen una salida. ¿Qué tal si su proceso requiere de un empaque que es completo? Los empaques completos cuestan un dineral. Son más efectivos, son mejores, son duraderos, requieren de menos mantenimiento, sí, pero eso se ve reflejado en el costo. Ok, vamos a suponer que esto es real. Si esto fuera real, yo no lo puedo llevar a planta. Necesito entonces colocar diferentes columnas que estén en serie. Columnas que estén en serie, que tengan una altura razonable y que compensen a este. Ya dije que la altura más alta que tengamos va a ser de 20 metros. Hazme el favor, Fer, de tomar este 378 y divídelos entre 15. $25.248. Ok, entonces nada más necesitamos 25 columnas, imagínense. Necesitamos 25 columnas en serie de 15 metros cada una. A lo mucho, un proceso requerirá de 2, de 3. O sea, por donde lo querramos ver es mucho gasto. El coeficiente está mal planteado. Así de simple. No existen columnas así de grandes. Y voy a ocupar la palabra que nos dijo Fer. Esto es absurdo. Así de simple. Es absurdo. El NUTG
Va bien, es un valor creíble. Necesitamos 6 unidades. Necesitamos 6 unidades. Bueno, 6,5 unidades de transferencia. Si nos hubieran salido de 0.58 metros, quiere decir que cada uno es de medio metro. ¿Ok? Bueno. Perfecto. Cumple. Está bien. Hubiera tenido mucho sentido. Pero este valor es muy ridículo. Así que no. Esto está mal. Como les vuelvo a repetir. Para concentraciones menores al 10% mol, los coeficientes deben de ser monstruosos. Estamos esperando que tengan valores de 2,000, 3,000. ¿Sí? Nada más quiero que lo visualicen con enfriamiento. ¿Te acuerdas, Fer? Nosotros trabajamos unas humedades. Esto lo voy a anotar aquí. Trabajamos unas humedades. La primera nos dio de 0.013 más o menos. Y la otra, la de salida, nos dio de 0.03. Y para esto trabajamos un coeficiente global que valía de 2,600, por decir algo. ¿Sí? ¿Ves la correspondencia? Estas son menores Sí. al 10%, entonces el valor está monstruoso. Así es como uno se da cuenta que los problemas sí tienen correspondencia con la teoría, Ok. pero en este caso no lo es, porque tenemos un coeficiente tan absurdo que no hace alusión al 0.07 y al 2.2539 por 10 a la menos 3. Entonces, Gasca le ganó a Elim. ¿Cómo ven? Lo peor del Ándale, caso no. es que son exámenes que ponen para jamás salir de esa materia. No, y está mal, o sea, no tienen por qué hacer eso. Tienen primero que resolverlo ellos. O sea, es que es lo que a mí más me molesta. Lo que más me molesta es que van, ponen el examen y luego ya lo resuelven. Es cuando dicen, ah, perdón, nos equivocamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a ponerle 6, aunque sea. Porque lo han hecho, y yo lo sé. Pues ojalá nos pusieran el 6, pero ni así. Pues imagínate, es error de ellos. Así de simple. No hay otra manera de decirlo, es error de ellos. Entonces, este problema está mal. Este sí lo voy a borrar porque este sí está bien feo. Digo, he resuelto problemas que sí están medio interesantes, pero este está feo. No tiene ninguna correspondencia. Entonces, solamente nos sirvió para poder practicar nuestro cambio de unidades de concentraciones, nuestro balance de materia y para poder recordar los conceptos básicos de cómo sacar esto con la ecuación del equilibrio, cómo utilizar los conceptos de un flujo volumétrico para poder sacar un área y recordar que debemos de respetar la fase para poder hacer los cálculos. También nos hizo ver que coeficientes ridículos no nos sirven. Así de simple. Yo por eso seguí con el ejemplo, seguí resolviéndolo, pero yo desde un principio dije, ese coeficiente está muy, muy pequeño. ¿Ok? Bueno, pues entonces hasta aquí lo vamos a parar. Y nos vemos mañana, ¿vale? Sí, Javier, gracias. Hasta Sí, mañana. Javi.